Está con nosotros el doctor Alejandro Pedrasoli. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Buen día. Ricardo, buen día. ¿Cómo anda usted? ¿Cómo le ¿Cómo va? anda usted? ¿Qué temita ha traído hoy, ¿Qué temita? Poneme las plaquitas introductorias, atención. ¿Esto para hombres y para mujeres? No, para mujeres. Para mujeres, Ahora te voy a básicamente. explicar el porqué. Bueno, atención, chicas. El 50% de las mujeres con más de un embarazo presenta varices pelvianas. De ese universo, solo el 10% presenta síntomas. El cuadro se agrava cuando además presentan varices vulvares que, según las últimas estadísticas, afecta al 30% de las mujeres. ¿Y por qué mujeres solamente, doctor? Porque las mujeres tienen órganos genitales intraspélvicos y el varón no. Ah. En lo que es a grandes rasgos se le llama el varicocele femenino. El varón tiene varices alrededor del testículo que están en la bolsa, que se llama varicocele, y esto se le llama el varicocele femenino, porque son varices del plexo venoso que rodean todos los órganos genitales femeninos, llamémosles la vagina, que es intrapélvica, el útero, los ovarios y las trompas. Bueno, pero ¿y cuándo una mujer tiene que pensar que está afectada por esto? Lo interesante de este tema es el subdiagnóstico que existe. Son mujeres que presentan gran sintomatología, pero que nunca llegamos a investigar esta patología. Son pacientes que presentan pesadez pélvica, pesadez en el piso de la pelvis, que sienten fundamentalmente como calor y sensación de pesadez en la segunda mitad del ciclo menstrual. Dolor, ¿no? Dolor. Y importante, una palabra que es sumamente difícil, pero que es la dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? El dolor y las molestias en las relaciones sexuales. Son pacientes que han hecho controles ginecológicos y que no se les encuentra el motivo de la dispareunia. Hay dolor en la relación sexual por infecciones vaginales, vaginitis o vaginosis a repetición, pero cuando se descarta este motivo y esta causa y la mujer sigue presentando síntomas, hay que investigarlo. Y lo que yo decía al principio, ¿por qué el subdiagnóstico? Porque hace muchos años el diagnóstico de esta patología era invasiva. Había que tener y tomar la decisión después de que la mujer pasaba por muchos periodos de dolor, tomar la decisión de hacer una flebografía. Estamos viendo imágenes en algunas pantallas de lo que son el intervencionismo y la flebografía, a donde encontrábamos toda esta esponja y maraña de venas alrededor de los órganos femeninos fuera de lo normal, fuera de lo que es la anatomía normal. Pero hoy es muy común encontrarlo porque hoy tenemos facilidad con una ecografía transvaginal que cualquier mujer se realiza y está dentro de sus controles ginecológicos habituales. Ya en la ecografía podemos ver los plexos venosos alterados, o el ecografista nos informa, se observan varices periuterinas o perivaginales. ¿Por qué usted hace referencia al embarazo? Porque es muy raro y muy infrecuente que una paciente nulípara que no ha tenido, una mujer nulípara que no ha tenido un embarazo, tenga un síndrome de congestión pélvica. ¿Por qué? Porque esto aparece después del embarazo por una acción mecánica y hormonal. Al distenderse y agrandarse los órganos genitales femeninos intrapélvicos, el útero, también estira ese plexo venoso que tiene que acompañar el agrandamiento del órgano del útero. Cuando el órgano se retrae, que es un músculo, esa vena ya no tuvo la capacidad de retraerse y quedó agrandada. Son varices adentro de la pelvis. El cuadro se acompaña, como decía la primera placa, con varices vulvares, que son extrapelvianas, que son del aparato genital femenino, pero externo, y varices en la pierna, así como hemorroides. Es todo un cuadro conjunto que el médico tiene que sospecharlo y tiene que pensar. Ahora, ¿las inguinales está incluido en esto? Las inguinales tienen otro, cosa? sí, es otro territorio venoso que drena a la pierna, pero como te dije, todo el cuadro varicoso va acompañado. A ver, tengo hemorroides, probablemente tenga varices probablemente tenga hemorroides. Tengo varices vulvares, varices intrapélvicas, tengo varices en las piernas. Todo el cuadro varicoso está emparentado, van de la mano. Y de todas estas, las que están en qué zona localizada son las más riesgosas, o todas son riesgosas por igual? Son riesgosas, pero de distinto motivo, de distinta forma. Muchas veces se decide hacer una cesárea y no un parto por vía natural o vía vaginal porque la paciente ya tuvo un embarazo y quedó con persistencia de varices vulvares. Claro. Que habiendo tratado ese cuadro varicoso de varices vulvares, la paciente podría haber tenido un parto por vía natural o por vía vaginal. Muchas veces se contraindica por la gran presencia del síndrome de congestión pélvica
a la paciente se le recomienda no tener otro embarazo, porque esa paciente va a ir a una cesárea obligada y puede llegar a no tener una complicación intraoperatoria. Tenemos que, para hacer una cesárea, abrir el útero para hacer el alumbramiento de la criatura, y con eso cortamos todo el paquete venoso que hay periuterino y podemos tener un sangrado en segundo tiempo en el postoperatorio y terminar con una histerectomía y con una gran cirugía habiendo tratado o habiendo conocido el cuadro. Lo interesante de esto que yo les decía del subdiagnóstico, era tan grande el subdiagnóstico que existía antes que muchos pacientes terminaban en el psicólogo o en el psiquiatra, porque eran pacientes que se quejaban permanentemente del dolor, permanentemente de ese dolor y esa pesadez pelviana, del dolor en las relaciones sexuales, de su mal humor en el segundo periodo del ciclo menstrual, pero nunca se llegaba a un diagnóstico orgánico, porque no teníamos la posibilidad imagenológica de tener el diagnóstico, que esas pacientes eran derivadas por un cuadro psicosomático, por dolores psicológicos, que por supuesto no mejoraban, porque el dolor sí tenía un origen somático u orgánico y no era psicológico. Hoy con la imagenología nos han cambiado dos cosas, el diagnóstico y el tratamiento, porque así cuando hacíamos antes un diagnóstico de un síndrome de congestión pélvica, el tratamiento era sumamente agresivo. Había que hacer una exploración abdominal, una cirugía, ir a cerrar los puntos de fuga a donde comenzaban a nacer esas varices y tenían los reflujos. Hoy tenemos lo que se llama el intervencionismo. Así como ponemos una stent en el corazón, ponemos un coil, que es un rulito que vamos y tapamos el punto de fuga, y además la espuma, esa famosa foam y la espuma, que esto es lo último, lo más novedoso que hay, también vamos e inyectamos espuma en todo el plexo periuterino venoso, con el objetivo de que estas venas se cierren y calma el cuadro sintomatológico. Lo interesante es que la mejoría sintomatológica de la cirugía era menor al 50%, estaba estimada más o menos en el 30% después de que la paciente era intervenida. Y hoy, con el mix del coil y la espuma, la mejoría sintomatológica está entre el 90 y el 95%. Y es menos invasivo. Nada. Sumamente poco, mínimamente invasivo, no es una cirugía, no es doloroso, no hay anestesia. Sí. Para una chica deportista. Le pueden abrir la vaquita que está cerrada, a ver. Es muy buena pregunta. Para una chica deportista. Para una chica deportista, porque vos hablabas de la chica. Sí, pero está cortado tu micro. Para una chica deportista. Es muy buena pregunta, porque yo les dije que cuando preguntaron por qué una paciente con embarazo y una no sin embarazo, y les dije que era muy poco frecuente, bueno, dentro de ese muy poco frecuente, ¿quién ingresa en ese grupo? Pacientes como estas, pacientes que tienen permanentemente aumento de la presión intraabdominal, pacientes que hacen musculación, pacientes que hacen fisiculturismo, que hacen deportes de alto rendimiento, donde su cuerpo está permanentemente sometido al aumento de la presión intraabdominal, pacientes que están todo el día haciendo fuerza y con tensión. Ese paciente es el grupo que incluye ese poco frecuente de pacientes que no han tenido un embarazo, pero que sí pueden tener un síndrome de congestión pélvica. Gracias, doctor. A sus muy amable. Siempre. Bueno,